El FBI acaba de advertir a los departamentos de policía de California que Irán tiene un plan para atacarlos con drones lanzados desde un buque en el mar. ¿Puede Irán atacar territorio americano? ¿Qué tan cerca está esta guerra de cruzar el Atlántico? ¿Y qué significa todo esto para los países que, como Argentina, ya decidieron de qué lado están parados? Déjame tu respuesta en los comentarios. Porque lo que vas a ver en los próximos minutos es la historia completa que los noticieros te están contando en pedazos. A finales de febrero de 2026, el FBI distribuyó un memorando urgente a los departamentos de policía de todo el estado de California. El texto decía lo siguiente. Recientemente obtuvimos información no verificada de que, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente pretendía llevar a cabo un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos. Específicamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos llevara a cabo ataques contra Irán. Y luego, no disponemos de información adicional sobre el momento, el método, el objetivo ni los autores de este presunto ataque. Dos cosas de esa alerta merecen que te detengas un momento. La primera, Irán no tiene misiles balísticos con alcance para llegar a California directamente. Su capacidad de ataque de largo alcance no llega al territorio continental americano por medios convencionales. Entonces, ¿cómo pensaba hacerlo? La respuesta es escalofriante en su simplicidad. Desde un buque. Un barco apostado en el Océano Pacífico, frente a la costa oeste. Un barco que se parece a cualquier otro carguero, que navega en aguas internacionales y que en su interior lleva drones armados listos para lanzar. No necesitas una base militar. No necesitas un misil de largo alcance. Necesitas un barco y la voluntad de usarlo. La segunda cosa que merece atención, el FBI emitió esta alerta antes de que comenzaran los bombardeos del 28 de febrero. Lo que significa que Irán estaba planeando esto con anticipación. Tenía el plan listo para activarlo si Estados Unidos golpeaba primero. Estados Unidos golpeó primero. Y el plan existe. El gobernador de California, Gavin Newsom, lo confirmó públicamente. Dijo que estaba en coordinación constante con funcionarios de seguridad e inteligencia para monitorear posibles amenazas al Estado, incluyendo las vinculadas al conflicto en Medio Oriente. Dijo que no había amenaza inminente en ese momento. Que el Estado estaba preparado. Pero también activó el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado desde el primer día de la guerra. No como precaución menor. Como protocolo de crisis. Y Trump, cuando le preguntaron si le preocupaba el plan iraní de atacar California, dijo algo que vale la pena recordar. Dijo, no. Que no le preocupa. Al mismo tiempo que confirmó que sí había sido informado sobre la existencia de células durmientes iraníes en territorio americano. Y que las tienen, en sus palabras, todas bajo vigilancia. Creo que la mayoría. Las tenemos bajo vigilancia, creo. Ese creo es la palabra más inquietante que puede pronunciar el presidente de la nación más poderosa del mundo en medio de una guerra activa. Antes de hablar de los drones sobre el Pacífico, necesitas entender algo que lleva años construyéndose en silencio dentro del propio territorio americano. Las células durmientes iraníes. Una célula durmiente es exactamente lo que el nombre sugiere. Un grupo de personas que vive, trabaja y se mueve entre la población civil de un país enemigo. Sin activarse. Sin llamar la atención. Esperando una orden que puede tardar años, o décadas, en llegar. Michael Rubin, investigador principal del American Enterprise Institute y uno de los analistas de Medio Oriente más respetados de Washington, lo dijo sin eufemismos a la agencia JNS. Representan una amenaza muy grave. Los iraníes van a atacarnos donde estemos menos defendidos. Y agregó algo que helará la sangre a cualquiera que lo piense despacio. Una célula durmiente iraní podría no estar compuesta por iraníes. Podría tratarse de una célula contratada por Irán que utilice otras redes criminales ya existentes. Redes criminales ya existentes. Eso incluye cárteles. Eso incluye grupos en América Latina.
Eso incluye redes que ya tienen presencia activa y comprobada en múltiples países de este hemisferio. No es especulación. En 2011, el FBI desbarató un complot iraní para asesinar al embajador de Arabia Saudita en Washington. ¿Cómo iba a ejecutarse ese asesinato? Subcontratando la operación a un cartel mexicano. Los iraníes y los cárteles ya trabajaron juntos antes. Ese antecedente existe y está documentado. El Departamento de Seguridad Nacional emitió un boletín de alerta terrorista desde los primeros días de la guerra. En ese boletín señalaba 3 frentes de amenaza interna: ataques de actores solitarios radicalizados en redes sociales, células durmientes preposicionadas y ciberataques contra infraestructura crítica americana. 3 frentes simultáneos. En territorio propio. En un país que al mismo tiempo está librando una guerra en el otro lado del mundo. Y hay un detalle que nadie mencionó en los primeros días de la guerra, pero que está documentado en la Wikipedia del propio conflicto. El 4 de marzo de 2026, en Austin, Texas, un hombre vestido con rótulos que decían propiedad de Alá y portando la bandera de Irán mató a 3 jóvenes e hirió a 14 más. En su casa, las autoridades encontraron fotografías del liderazgo iraní. No fue en Teherán. No fue en Beirut. Fue en Texas. A 3 semanas de haber comenzado la guerra. Hay un dato de hoy, 13 de marzo de 2026, que resume mejor que cualquier análisis geopolítico el nivel de tensión en que estamos viviendo. Esta noche es la ceremonia de los Oscar. La 98 edición de los premios de la Academia. El Dolby Theatre en Hollywood. Conan O'Brien como anfitrión. Las estrellas más grandes del cine mundial caminando por la alfombra roja. Y el operativo de seguridad más grande en la historia del evento. 1000 agentes de seguridad privada en los alrededores del teatro. Policías uniformados. Cámaras de vigilancia. Drones de reconocimiento propio. Perros detectores de explosivos. Unidades SWAT. Un perímetro de 1 milla alrededor del edificio donde vehículos y personas son revisados antes de poder acercarse. Y una vez que los invitados entran, el teatro queda en lockdown total. El productor ejecutivo del evento lo dijo a los medios con la mayor calma que pudo. Todos los años vigilamos lo que está ocurriendo en el mundo. Contamos con el apoyo del FBI y del AP. Queremos que todo el mundo que venga a esta gala se sienta seguro, protegido y bienvenido. En la ceremonia más glamorosa de Hollywood. Con el FBI monitoreando la amenaza de drones iraníes a 2 días de distancia. No es solo la seguridad del evento. Es lo que simboliza. Cuando una guerra que empezó en el Golfo Pérsico obliga a militarizar los premios de cine más importantes del mundo, algo fundamental ha cambiado. La frontera entre allá y acá ya no existe de la misma manera. Para entender por qué la amenaza de los drones sobre California es creíble aunque no sea inminente, necesitas entender qué es lo que Irán construyó en los últimos 10 años. Antes del 28 de febrero, la inteligencia americana estimaba que Irán contaba con entre 300 y 400 lanzadores de misiles. Tras 12 días de bombardeos intensivos, ese número cayó a menos de 150. Eso es una reducción real de la capacidad balística iraní. Los ataques funcionaron en ese sentido. Pero los drones son otra historia. Irán tiene capacidad industrial para producir 10.000 drones al mes. 10.000 al mes. No es una cifra de arsenal estático que se agota con los ataques. Es una línea de producción que sigue activa. Que fabrica más mientras los que existen están siendo destruidos. Los modelos clave son 4. El Shad-136, conocido como el dron kamikaze, entró en servicio en 2021 y se convirtió en uno de los sistemas no tripulados más utilizados y distribuidos del mundo. Lo usan Irán, Rusia y grupos aliados en múltiples conflictos. ¿Recuerdas haber visto imágenes de ataques nocturnos en Ucrania? Edificios en Kiev explotando en la oscuridad. El sonido característico de un motor pequeño antes del impacto. Esos eran Shad iraníes. Vendidos a Rusia. Usados contra civiles ucranianos. El Shad-131, diseñado para largo alcance y bajo costo. El Moajer 10,
vehículo de combate y reconocimiento. El Avaville, para vigilancia y ataques suicidas. 4 plataformas. Miles de unidades. Y la capacidad de producir más cada mes. La pregunta que los analistas militares se hacen ahora es esta: si Irán tiene presencia en México y América del Sur, como confirmó el propio FBI, si tiene relaciones con redes criminales transnacionales. Y si tiene drones que no necesitan una base fija para operar desde un buque en aguas internacionales. ¿Qué impide que el plan de California sea real? La respuesta honesta de los expertos es: nada técnico impide que sea real. Lo que impide su ejecución es la inteligencia y la capacidad de respuesta americana. Y esa capacidad también tiene límites. Mientras la amenaza sobre California se analiza en los cuarteles de inteligencia americanos, en el estrecho de Hormuz la guerra ya tiene víctimas concretas y contables. Este miércoles, 11 de marzo, Irán lanzó una oleada de ataques contra buques comerciales en el estrecho. No fue un incidente aislado. Fue una operación coordinada contra múltiples objetivos civiles en la ruta marítima más estratégica del planeta. El granelero de bandera tailandesa Mayure Nare fue impactado a 11 millas náuticas al norte de la costa de Omán. El buque quedó envuelto en llamas. A bordo viajaban 23 marineros. 20 fueron rescatados. 3 permanecen desaparecidos. El portacontenedores japonés One Majesty también fue alcanzado con un proyectil a 46 kilómetros al noroeste de Ras Al Khaimah, en los Emiratos. El granelero Star Winnet recibió un impacto que dañó su casco a 50 millas al noroeste de Dubái. 3 buques en un solo día. Tripulaciones de múltiples países. Marineros que no son soldados y que no eligieron estar en una guerra. Y mientras esto pasaba, las fuerzas americanas informaban que estaban destruyendo las embarcaciones iraníes utilizadas para lanzar esos ataques. Reduciendo a cenizas, en palabras del propio Pentágono, las naves del régimen en el Golfo Pérsico. El impacto sobre el comercio mundial es devastador. Lloyd's List, la publicación de inteligencia marítima más respetada del sector, reportó que alrededor de 200 buques están varados en la región. Las principales navieras del mundo suspendieron completamente sus reservas para Medio Oriente. Para Irak, Kuwait, Bahrein y Qatar no existen alternativas reales al estrecho. La mayoría de sus importaciones de alimentos pasan por ahí. El cierre del espacio aéreo en varios países del Golfo agrava aún más la situación. Y el precio del petróleo, que ya viste subir a más de $100 el barril, tiene una nueva amenaza encima. Irán declaró que si alguien intenta bajar el precio del petróleo con medidas artificiales, el barril llegará a $200. El mundo que conocíamos antes de esta guerra ya no existe. Y el mundo que viene después de ella todavía no tiene forma. El miércoles, 11 de marzo, Trump subió a un escenario ante seguidores del Partido Republicano en Kentucky y pronunció 2 palabras. Hemos ganado. Dijo que la Operación Furia Épica fue un éxito porque logró sus objetivos. Dijo que el ejército americano es el mejor del mundo. Dijo que el régimen iraní llevaba 47 años matando a su propio pueblo y que Washington ya no lo podía seguir permitiendo. También explicó, con una honestidad sorprendente, cómo eligió el nombre de la operación. Dijo que le trajeron una lista de 20 nombres. Que ninguno le gustaba. Que estaba quedándose dormido. Y que cuando vio Furia Épica, dijo, ese nombre me gusta. Así se eligió el nombre de la guerra. Pero mientras Trump declaraba la victoria en Kentucky, esto es lo que pasaba en el mundo real ese mismo día. Irán atacaba 3 buques civiles en el estrecho de Hormuz. Hezbollah lanzaba decenas de proyectiles contra el norte de Israel en su mayor acción en 10 días de conflicto. El FBI emitía la alerta sobre drones iraníes sobre California. El almirante Brad Cooper confirmaba que las fuerzas americanas habían atacado más de 5.500 objetivos en Irán, pero que las operaciones continuaban. ¿Cómo se declara ganada una guerra en la que el enemigo atacó 3 barcos civiles el mismo día? Trump también dijo algo más ese miércoles. Cuando le preguntaron si los americanos debían estar preocupados por ataques de represalia en suelo americano, respondió: supongo. Cuando vas a la guerra, algunas personas morirán.
Algunas personas morirán. Dicho así, con esa normalidad, por el presidente del país que está siendo amenazado con drones en su propia costa. Y al mismo tiempo, el almirante Cooper informaba la destrucción de los últimos 4 barcos de la clase Soleimani, una clase completa de embarcaciones iraníes eliminada. Y el ataque al Banco Cepa, el Banco Central del régimen, el que paga los salarios de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Revolucionaria. Atacarle la nómina al ejército enemigo es una estrategia tan antigua como la guerra misma. Las 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica Americana liberados. Los 400 millones de la Agencia Internacional de Energía. Todo para frenar un precio del petróleo que sigue subiendo. En algunos estados americanos, la gasolina ya superó los $5 por galón. Hay algo en esta guerra que tiene desconcertados a los analistas más experimentados. El plan americano asumía, implícitamente o explícitamente, que matar al líder supremo colapsa el régimen. Que sin Ali Jamenei el sistema iraní se derrumba o se rinde. Llevamos 12 días. El régimen no se derrumbó. Y el primer mensaje público que emitió Mojtaba Jamenei fue claro. Estamos atacando las bases militares, no a los países. Estos países deben dejar clara su postura ante los invasores de nuestra querida patria. Les recomendamos que cierren sus bases americanas lo antes posible. No es el mensaje de un régimen que se está rindiendo. Es el mensaje de un régimen que está reorganizándose. Que calcula. Que comunica. Que sigue funcionando. Y que tiene capacidad probada de producir 10.000 drones al mes. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este miércoles una resolución condenando los ataques de Irán contra Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos y Jordania. 13 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. ¿Quiénes se abstuvieron? China y Rusia. Los 2 únicos países con capacidad de inclinar militarmente la balanza en el largo plazo. Absteniéndose. Sin condenar. Observando. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este miércoles una resolución condenando los ataques de Irán contra Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos y Jordania. 13 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. ¿Quiénes se abstuvieron? China y Rusia. Los 2 únicos países con capacidad de inclinar militarmente la balanza en el largo plazo. Absteniéndose. Sin condenar. Observando. El gobierno de Javier Milei fue el único en toda América Latina en respaldar abiertamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El comunicado oficial fue explícito y sin matices. Y Milei fue más lejos. En Nueva York, el 9 de marzo, dijo esto desde el podio de la Universidad Yeshiva. Me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo. Nos han metido 2 bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. La historia de la AMIA es real. 85 personas muertas en Buenos Aires en 1994. Un atentado ejecutado por Hezbollah con financiamiento y dirección iraní. El hombre que la justicia argentina señala como responsable, Ahmad Baidi, fue nombrado hace 12 días como nuevo comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica. El mismo hombre. Con alerta roja de Interpol. Ahora comandando el ejército de Irán. Pero hay algo que los analistas de seguridad argentinos están calculando en voz baja mientras todo esto pasa. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo explícitamente, los países que se sumen a la agresión contra Irán serán objetivos legítimos para la represalia. Argentina celebró los ataques en comunicado oficial. Argentina elevó su nivel de alerta de seguridad a máximo en todo el territorio. Argentina tiene la comunidad judía más grande de América Latina, con cientos de instituciones que históricamente han sido blancos iraníes. Y Argentina, a diferencia de California, no tiene drones de defensa antimisiles. No tiene escudo de defensa perimetral. No forma parte de la OTAN. Tiene una posición moral muy clara.
Y una capacidad de defensa que no necesariamente está a la altura de esa posición. Los expertos de JNS que analizaron las células durmientes iraníes en Estados Unidos mencionaron explícitamente el antecedente argentino. En el atentado de 1994 contra la AMIA, los iraníes dependieron de emigrados libaneses para ejecutar la operación. No fue una célula iraní pura. Fue una red subcontratada. Irán sabe cómo operar en América Latina. Ya lo hizo. Ya dejó muertos. Y ahora tiene más incentivos que nunca para volver a hacerlo. Hay un momento en el que una guerra deja de ser algo que pasa en otro lado. Un momento en que los mapas dejan de ser abstracciones y se convierten en el mapa de tu propia vida. Ese momento llegó cuando el FBI tuvo que advertirle a los policías de California que hay drones iraníes planeados para su costa. Llegó cuando la ceremonia de los Oscar necesitó 1000 agentes de seguridad y perros detectores de explosivos. Llegó cuando un hombre en Austin, Texas, mató a 3 jóvenes con la bandera iraní en la mano. Y llegó para Argentina cuando su presidente declaró públicamente ser el aliado más entusiasta de los 2 países que están bombardeando a la nación que puso bombas en Buenos Aires hace 30 años. ¿Eso es valentía? ¿Es justicia histórica? ¿Es imprudencia? Esas 3 cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Lo que es indiscutible es esto. La guerra no pidió permiso para llegar a los países que no querían estar en ella. El precio del petróleo no preguntó si tu economía podía absorber el golpe. Los drones no necesitan que los invites para volar sobre tu costa. Trump dijo que ganó. Y mientras lo decía, Irán atacaba buques en el estrecho. El almirante Cooper dijo que el poder de combate iraní decrece. Y mientras lo decía, Irán producía 10.000 drones al mes. El gobernador Newsom dijo que no hay amenaza inminente. Y mientras lo decía, activaba el mayor operativo de seguridad en la historia de los Oscar. Esta guerra está en el día 12. Y nadie sabe cuántos días le quedan. Pero lo que sí sabemos es que cada día que pasa, el mundo se parece un poco menos al que conocíamos. Y hay países que eligieron estar en primera fila de ese cambio. Sin tener necesariamente la primera fila de las defensas. Oye. Lo que acabas de escuchar no es un resumen de noticias. Es la historia completa, armada pieza por pieza, con lo que está pasando ahora mismo mientras la mayoría de los medios te la dan en fragmentos. Esta guerra sigue moviéndose. California sigue bajo alerta. El estrecho de Hormuz sigue casi cerrado. El nuevo líder iraní sigue sin aparecer en público. Y las células durmientes siguen donde están. Cuando esto cambie, yo lo voy a traer aquí. Completo. Sin filtros. Suscríbete. Dale a la campana. No para recibir cualquier cosa, sino para no perderte el siguiente capítulo de esta historia que todavía no terminó. Y deja tu comentario, ¿crees que la amenaza iraní sobre California es real o es psicología de guerra? ¿Y crees que Argentina calculó bien los riesgos de la posición que tomó? Quiero leer lo que piensas. Porque aquí no contamos historias ligeras. Aquí abrimos el archivo crudo.